pero como sí pagan cuando ellos realizan sus gastos este IVA, entonces al final tienen derecho a solicitarle a Hacienda todo ese impuesto que ellos pagaron, lo recuperan a través de una devolución. Y como dice por ahí en español este ejemplo, que si una empresa carga el IVA a su consumidor, pero no lo traslada al erario público, ¿o qué pasa ahí? Ahí es donde me perdí un poco. No, ellos, como es tasa cero, vamos a decir, son 100 pesos. Multiplicado por 0% es cero, no hay impuesto. No lo cobran ellos. No lo cobran. Pero ¿qué pasa cuando ellos realizan sus gastos, realizan sus compras? Tampoco pagan. Ellos sí pagan. Ellos sí pagan. Pero ellos tienen derecho a recuperarlo a través de una solicitud de devolución en Hacienda. Lo que no pueden hacer, en este caso, una escuela, un instituto, lo que no pueden hacer los médicos, lo que no pueden hacer otras actividades que están exentas de este impuesto. Pues suena interesante, nada más que quizá podría tener más ventajas con tasa cero que con exentos del pago, ¿no? No, ya te digo. En efecto ha sido castigo, o sea, a las personas que se ven con exentos en el impuesto de valor agregado es un castigo porque no pueden acreditarlo y no se ven beneficiados de esta tasa del 0%, porque no pueden acreditar, o sea, ¿qué es acreditar? Cubrir un impuesto para pagar con uno ya antes erogado. Y eso es precisamente que se ven más beneficiados los de tasa 0%. Y por así decirlo concretamente, ¿quiénes se ven beneficiados con la tasa 0%? Las empresas que enajenan medicamentos, comida, todo ese tipo de que están en la tasa 0%. Es por eso que se ven beneficiados y Hacienda ha tenido que hacer devoluciones en cantidades grandísimas o bien pueden compensarlo, es decir, compensarlo el impuesto contra otros impuestos. Es decir, el ISR debo 2 pesos, pero en IVA tengo 1 peso, lo compenso, nada más debo ya solo 1 peso. Eso es precisamente lo que se llama compensar, y así se han venido beneficiando todas estas empresas que se dedican a esto, a enajenar productos como medicinas y todo este tipo de exentos de la tasa 0%. En sí podemos definirlo en términos jurídicos para no complicarnos. La tasa 0 es un sistema de devolución de impuestos. Es decir, quien está en esta tasa 0% puede recuperar al realizar más actividades grabadas al 15, al 10%, y la tasa del 0% y exentos. Lo que se debe hacer es precisamente lo que sucede, por decir, en España. Se generaliza una tasa del 17%, me parece que es en España una tasa del 17%, es generalizar porque también no es justo que una tasa del 10% en la franja fronteriza. Decían argumentos, es que en la franja fronteriza están comunidades con escasos recursos. Bueno, yo veo a Hidalgo, yo veo a San Luis Potosí, Chiapas, que no están precisamente en la franja fronteriza y no se les graba al 15% la tasa general. O sea, ese argumento ya no es válido, ya debe existir una tasa generalizada donde precisamente los productos como alimentos y medicinas se les graba una tasa del 0% o bien se les exente, para evitar por una parte el sistema de devolución de impuestos y no grabar alimentos y medicinas donde las familias que menos tienen invierten todo su patrimonio familiar en productos, y al invertir más en su patrimonio familiar en esta clase de productos ya no tienen acceso a la educación, a cuestiones que son elementales en la vida y el desarrollo humano. En ese sentido, yo creo que ese es el meollo del asunto. Debe de existir una tasa generalizada. Otra cosa es que por cuestiones políticas más que jurídicas y económicas, a muchos legisladores no se han atrevido a hacerlo. Sí, por eso bien se sabe, ¿no? Por eso es la proposición de que se elimine la tasa cero. Porque unos sí lo pueden recuperar y otros no. Sí. O sea, yo creo en términos jurídicos ustedes lo ven así. Yo creo entonces, desde mi punto de vista, por lo que estoy entendiendo ambos, la tasa cero sí beneficia a las grandes empresas. Ahorita estoy pensando que me voy a comer a X restaurante, a ver si estoy bien a los dos, me voy a comer a X restaurante y pago una nota, yo pido mi factura, y si me la tienen que hacer y me cargan a mí el IVA. Sí. Me cargan el IVA. Yo a su vez llego con el contador y le digo, ahí está mi factura para que hagas mi deducible. Ahí queda, ¿verdad? Yo sí puedo deducir eso, pero la compañía X que me dio esa factura, ese IVA que le estoy pagando, él la recibe.
él la recibe ese IVA, porque me lo está cobrando. Y ese IVA, él lo tiene, como está exenta y es comida, y si estoy mal me dicen, es comida, él no tiene que trasladar ese 15%. Más bien no tendría que cobrar el IVA, ¿no? No, en este caso Es cobran. que- Por lo que pasa es que sí. los restaurantes sí cobran porque ahí es una prestación de servicios. Para ellos no funciona la... Para él no funciona la tasa cero. La tasa Entonces, ¿qué empresa sería? Si nos pueden dar un ejemplo, ¿qué empresas serían las que no pagan, que están la tasa cero, y todavía uno le paga el IVA, ellos? ¿Sí? Yo ya sé por dónde voy mi pregunta, pero sí, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos entrevistando al contador Leobardo Regalado Vázquez y al joven abogado Enrique González Cerezo con el tema contribución al consumo. Pues nos agarraron aquí, esta vez en plática. A ver, vuelvo a un ejemplo básico, lo estaban diciendo del agua. Un ejemplo, cómo se permite eso, y además un asunto muy resonante, donde una empresa X, para no darle más publicidad, ganó un abogado ese asunto y regresaron todos los millones de millones a esa empresa. Es una empresa que vende jugos. Que vende jugos. Y estamos hablando, a ver, dinos sobre eso, y usted, abogado, nos habla del agua, ¿no? Adelante. Sí, es precisamente por eso, porque este tipo de empresas, en este caso, sus actividades están a la tasa del 0%. En la ley del IVA, en su artículo segundo A, nos dice que no están, que están a la tasa del 0% la medicina y todos los productos destinados a la alimentación, a excepción, dice, de los que venden jugos, néctares y otras que realizan otro tipo de compraventas, ¿no? Por eso, en este caso del ejemplo que están tocando, estas empresas tienen esta facilidad de recuperar ese impuesto que ellos pagan por concepto de IVA. Y lo más curioso es que en este caso siguen quedando en este caso exentas estas empresas para este tipo, para el nuevo impuesto al consumo, ¿no? Tomando un poco de lo que dice de los jugos y de la lectura del artículo 2A, me parece, del Ley de Impuesto al Valor Agregado, dice, a excepción de los jugos, o sea, tasa de 0% de alimentos y medicina, a excepción de los jugos. Nada más que cabe aclarar que la Corte ya declaró anticonstitucional ese artículo, aduciendo que no se puede diferenciar entre jugo o cualquier otro alimento por la diferencia si es sólido o líquido. O sea, si es sólido o líquido no depende nada. Al final del día es un alimento, y ese fue el criterio de la Corte y por qué declaran anticonstitucional, y de los beneficios que se vio en esta empresa de jugos, y por lo tanto el sistema de devolución de impuestos. Si bien es cierto, yo creo que tiene toda la razón la Corte que no se puede para distinguir entre alimentos, entre si es sólido o líquido, porque al final del día ya te lo definirá el diccionario como, yo me imagino, como un bien que necesita el ser humano para subsistir.